Datos, lo que nos dejó la CENTE. Fabiola Guarneros, te escuchamos. Así es, querida Fer, ya vi que tú muy tempranito lo posteaste para que todo el sí, mundo esté cual, pendiente claro. de la información, porque de verdad es una grosería, es un insulto para los mexicanos, pero ¿saben para quién? Pues para los niños, niñas y adolescentes de este país, porque estamos hablando de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que son los pilares fundamentales para el desarrollo académico de las futuras generaciones. Y están por los suelos, de verdad que los que no están en unas escuelas públicas con cursos de regularización o tareas extracurriculares, no, el futuro que les espera es de verdad lastimoso. Quienes tienen el privilegio y la fortuna de pagar una escuela privada con un nivel educativo de calidad, felicidades, síganlo haciendo. Yo sé que muchos padres y madres hacen el esfuerzo, a veces se endeudan con las tarjetas de crédito para pagar las colegiaturas, pero la educación pública ahorita en nuestro país está para llorar. Y lo peor del caso es que se premia a quienes bloquean y atentan con un artículo constitucional, que es el acceso a la educación constitucional, el derecho, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, este plantón, que ya se replegó porque se llevó un dinerito, aunque digan que no, sí se lo llevó, y también se llevó la posibilidad de negociar con las plazas magisteriales que las venden, que se siguen vendiendo. Ojalá que también eso se transparentara, la asignación de estas plazas, porque tampoco les toca a todos. Dijéramos que es un privilegio para los maestros que están en comunidades como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y les tocan, que terminaron la normal de maestros y les tocan estas plazas, pues no, tampoco, porque si no tiene el dinero para comprarla, no tiene esa plaza, ¿no? Entonces, estos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores dejaron sin clases a 1.4 millones de alumnos. 1.4 millones de alumnos. 20,000 escuelas cerradas. Y otra vez, eso de primero los pobres ha sido una gran mentira, porque son los estados afectados donde hay más deserción escolar. Ustedes conocen qué estados son. Otra vez, Oaxaca, Chiapas, claro, Michoacán, Guerrero, bueno, Zacatecas, ¿no? Que ahorita tiene una situación de crimen espantoso, pero son los estados donde hay más deserción escolar, más abandono, donde los índices de analfabetismo están altísimos, donde las niñas siguen sin tener el derecho pleno a acceder a la escuela, y son los estados otra vez afectados. El sureste del país, donde los programas de desarrollo social pues tienen que estarse desembolsando por ahí porque no hay condiciones de vida, porque no hay empleo, porque no están preparados, porque si quieren migrar, migran para trabajar en el campo, migran para llegar a Estados Unidos o son cooptados por el crimen organizado. Esos son los verdaderos saldos que hay. No solo es la cifra de 1.4 millones, sino es todo lo que hay alrededor y el impacto social que genera esto. En el tema económico, pues son 800 millones de pesos, más de 800 millones de pesos en derrama económica para la Ciudad de México, en un momento en donde el escenario del fútbol pues era muchos restaurantes, muchos cafeterías locales, mini hoteles, se prepararon para recibir a los turistas y estuvieron sus puertas cerradas porque no había quien entrara al Zócalo de la Ciudad de México. Había gente que había preparado incluso a su personal con cursos de inglés para poder dar un buen servicio a estos turistas. Pues toda esta primera parte se quedaron sin ingresos, ¿no? 800 millones de pesos. Son 4,000 establecimientos afectados. Pero no estamos hablando solo del señor que invirtió para su establecimiento. Estamos hablando de fuentes de trabajo. Ahí trabaja pues el mesero, la cocinera, el garrotero. Y le cerraron el acceso a la gente que no podía pasar a poder disfrutar y gastar su dinero en los lugares donde se les diera la gana. Exactamente. Entonces, pues no hay empleo, o sea, están parados sin oferta, o sea, estaba abierto el restaurante sin ni una mosca, literal, ¿no? Pues ya no hay propinas para repartirse. No hay, o sea, el salario sale a costa pues de las pérdidas. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Seguramente entre esos 4,000 establecimientos cerrados había empleados que son madres y padres de niños que van a escuelas públicas y que no tuvieron clases. ¿Sí me entienden? O sea, el círculo es vicioso y eso es lo que nadie quiere ver. ¿Qué más? En el caso de Chiapas, por ejemplo, se obstruyó toda la parte peatonal que afectó a más de 500 negocios.
La actividad comercial también cayó en 80%, lo mismo que Guerrero, una zona turística, pero otro impacto que solo ahorita se ha medido en Chiapas, pero hay que hacer la investigación y la vamos a hacer, de la afectación cuando se acuerdan que tomaron las gasolinerías y empezaron a regalar la gasolina. Esa también es una afectación, más la que tiene contabilizada el gobierno federal por el paso libre de las casetas. Pues sí hay pérdidas económicas y eso sí impacta en la economía de este país y en los bolsillos de quienes trabajan en esos establecimientos, otra vez, gasolineras, restaurantes, e incluso los que trabajan en el cobro del peaje, ¿no? ¿Qué más? Ahora, perdón, Fabi, sí. ¿Se sabe si el gobierno federal negoció cuánto con la CENTE? Mira, sí se sabe, fueron 800 millones de pesos que les dieron, o sea, sí es una bolsa, pero... pero también son 800 millones de pérdida. Sí, haz de cuenta que hay una pérdida de 800 millones de pesos solo al comercio, a los empresarios locales de la Ciudad de México. Qué chistoso que sea la misma bolsa. La misma bolsa. Y lo que se llevó la CENTE son 800 millones de pesos solo para la sección 22 de apoyo a Oaxaca, y eso lo dijeron los mismos integrantes de la sección. Obviamente el gobierno federal no lo dice, no lo acepta. Y ayer en la conferencia matutina dijeron que esos recursos no se los dan de manera directa, que es a través de los apoyos, que además son para crear las plazas, es decir, malabarean con la información. Exacto. Para no decir que sí se entregaron. Son los mismos 800 millones de pesos que perdieron unos, se los embolsan otros. ¿Cómo? Amagando, con el camino fácil. Además, esto no es nuevo. Hemos visto que la CENTE hace lo mismo. Presiona, ¿se acuerdan que antes era cada 15 de mayo? Presionaba así en Oaxaca, venían a la ciudad hasta que se iban con una bolsa. Dicen que los gobiernos desde Murat, de Pepe Murat, José Antonio Murat, los malacostumbró a darles ese dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre han dicho, ¿no? Perdón que prendí este video, ¿sí? Pero fíjate que comunidades triqui protestan en Reforma en este momento y anuncian plantón en la Secretaría de Gobernación. Denuncian desplazamiento forzado en Tierra Blanca. Uh-huh. No nos vamos a mover de las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación hasta obtener una ruta real de resolución. Y ya lo cerraron. Sí, exacto. Porque mira, sí, este es, digamos, otro movimiento. Somos rehenes. Somos rehenes porque los problemas están y no se han querido solucionar, Fer. El desplazamiento forzado de muchas comunidades. Hoy es Tierra Blanca, ¿no? ¿Te acuerdas de Michoacán? Claro. ¿Te acuerdas de Chiapas? Los chiapanecos que se fueron a Guatemala. 2000 que abandonaron su pueblo. Exacto. Había una comunidad de 2,000 personas. Pues los 2,000 agarraron sus triques y dijeron, yo de aquí me voy. El crimen organizado está horrible. Entonces son focos rojos que ahí están y que nadie quiere ver, Fer, la verdad. ¡Qué horror, Fabi! Explotan y cierran. Y obviamente en el escenario un día previo al Mundial, un día previo al partido de México con la selección de República Checa, que va a ser en el estadio de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues el escenario es perfecto. Recuerden que mañana también amagaron, como dice Fer, aquí todos nos amagaron los transportistas para cerrar casetas y las entradas a la ciudad. Vamos a ver si sí lo hacen, porque en los últimos amagos ha habido las negociaciones en Gobernación y se repliegan. Pero ya es un amago que va cada mes, ¿eh? A usted le ha tocado la afectación de las casetas y acuérdense que es la seguridad en las carreteras, el robo a los transportistas y el poco apoyo que hay para terminar con justicia en las indagaciones. Me tocó regreso ¿te acuerdas que fui a Cholula, uh-huh. San Andrés Cholula, hace unos 15 días? Me regresé por la carretera de Morelos, que sales pues por allá, la carretera de Cuernavaca, y entras a la Ciudad de México. ¿No saben la tristeza de ver cómo detenían a todos estos camioneros, traileros, transportistas, y solo nos dejaban pasar a los que teníamos tag para el segundo piso? Uh-huh. Los otros se quedaron horas, Fabi. Sí. ¿Qué derecho tienen estos de venir a alterar el trabajo de estos señores que no han comido, que no han dormido, que vienen de carreteras muy largas? ¿Por qué les hacen esto? Exacto. Y nadie los detiene. Exactamente. Exacto. ¿Y por qué no hay solucionar los problemas? Y ya les dieron 800 millones, ¿y ahora cómo se van a dividir? Exacto. Y solo a Oaxaca. Evidentemente ayer la sección 22. Sí, ayer fueron a negociar con Chiapas en Chiapas. Y la CETEC, que ustedes conocen en Guerrero, que son de armas tomar, pues también va a reclamar su dinero. Y así vamos a ir. Ahora, el tema, volvamos a la afectación
pues de los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes. En el caso de Oaxaca, son aproximadamente 730,000 menores de edad fuera de la escuela. En Chiapas, 260,000. En Zacatecas, 220,000. En Guerrero, 117,000. Y en Michoacán, 54,000. Lo mismo, se están violando no solo el artículo de la Constitución, sino también 11 artículos de la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, que piden, que establecen esos reglamentos, esos artículos, una educación de calidad y asegurarles, es decir, que tengan acceso a educación. Pero el otro regalito que me lo dejé para el final, mi querida Fer, tú sabes que muchos de los líderes sindicales que han hecho estas huelgas, protestas, no solo se benefician con este dinero que se reparten entre los líderes, supongo, sino también con cargos públicos. Por ejemplo, barbaridad. El más fuerte antes, para ya irnos, Leticia Ramírez. Leticia Ramírez, hoy secretaria del Bienestar, fue líder de la sección 9 de la Ciudad de México y antes de eso fue secretaria de Educación. Hoy está en el cargo. Adela Piña Bernal es hoy directora de formación continua de la SEP, líder del sindicato. Y así en Veracruz podemos tener ejemplos de Guerrero que estuvieron en el movimiento, negociaron sus dineros y hoy están como diputados locales o federales. No tienen vergüenza, de verdad, no tienen vergüenza. Qué patéticos. Y los niños sin escuela. Y los niños en huelga escolar, en un rezago educativo que no va a haber manera en los próximos 50 años de sacar avante a estos desgraciados. Sí, por culpa de estos desgraciados. Uh-huh. Sí. No, Fabi, qué tema, ¿eh? De aquí de eso se trata. Pues el mensaje es a bloquear, eso te puede generar beneficios. Ya me veo yo bloqueando Reforma con el equipo de imagen y QTF. No, hombre, nos meten, pero así. Ya veo que nos den 800 millones de risa. A bloquear porque puede generar beneficios, las movilizaciones radicales, una estrategia pero requete efectiva. Todos a bloquear, sí, y las madres buscadoras. Exacto. Dijo la presidenta, no, sí las recibo. No a los grandes, no a los grupos, independientemente a una u otra, y les doy mi celular para atenderlas personalmente. Híjole. Ese no soluciona el problema de raíz. En fin, gracias, Fabi. Como siempre, tocas el dedo, le echas el pinche limón a la herida. Sí. Qué bárbaro. Qué bien, Fabi. Tú muy bien.